Y de la célula en cuanto a estructura, no había. Como bien me mencionó ahorita su compañera, tienen más proteínas. ¿Por qué? Porque las bacterias no son capaces de reservar nutrientes, sino que lo tienen que estar captando del exterior. Por lo tanto, deben de tener más proteínas en su estructura para poder tomar estos nutrientes del medio. Por esa, llamémosle falta de diferencias entre bacterias y células eucariotas. En el caso de los antibióticos que actúan a este nivel de membrana citoplasmática, solamente encontramos uno, ¿no? Este es un grupo, pero de este grupo, el más utilizado es la famosa polimixina B. ¿Por qué no se utilizan los demás? Por la toxicidad que pueden presentar en un animal, ¿sí? Llámese humano, no voy a restringir tanto a los animales, llámese humano o animal. Son altamente tóxicas estas polimixinas, motivo por el cual veremos que solamente las encontramos en una presentación vía local. Puede ser en una pomada, puede ser en gotas, ¿sí? Yo no voy a encontrar una presentación inyectable porque este efecto lo van a tener también sobre las células del animal, ¿sí? Entonces, estas polimixinas igual son antibióticos que se obtienen de Pañobacillus polymixa y son varias. Es polimixina A, polimixina B, polimixina C, polimixina D y polimixina E, ¿sí? De todas estas que acabo de mencionar, las únicas que podemos encontrar como tratamiento son la polimixina B y la colistina, que en realidad es la polimixina E. Se los pongo aquí arribita. Son las dos únicas que se utilizan como antibióticos. ¿Tienen su grado de toxicidad? Sí lo tienen, ¿sí? Pero este grado de toxicidad se reduce en el momento que nosotros las utilizamos por vía local. El problema con la toxicidad está muy relacionado cuando el antibiótico se aplica vía sistémica. ¿Por qué? Porque las dosis tienden a ser más altas. Cuando es una aplicación local, pues las dosis son muy bajas, ¿sí? Entonces, estas dos son las únicas que encontramos en lo que son los alimentos. Son bactericidas y su efecto es detergente. ¿Alguien recuerda a qué se refería o cuando les hablé de los efectos detergentes? ¿Qué querían decir? Que esto aplica para los cuaternarios de amonio, por ejemplo. Que iban a desordenar la membrana, ¿no? Algo así. Exactamente, es una desorganización, ¿ok? Entonces, estas polimixinas no van a distinguir una célula animal o si es una bacteria. Van a atacar igual la membrana citoplasmática, ¿sí? Existe una desorganización. Los agentes surfactantes catiónicos, o les decía, los cuaternarios de amonio, lo que hacen literalmente es desorganizar esta membrana citoplasmática formando poros. Y estos poros van a originar que la bacteria pierda elementos, pero a su vez que ingresen una serie de sustancias que pueden ser nocivas para ellos. Ahora, estos antibióticos van a tener una acción, vamos a llevarla selectiva sobre bacterias gram negativas. ¿Por qué? Porque en gram negativas van a romper con lo que es el lípido A. Si recuerdan, el lípido A está constituyendo la mayor parte de la membrana externa en su lámina externa, así que valga la redundancia. Al romper con este lípido A, se hace ese primer filtro. En el caso de las bacterias gram negativas, ya habíamos comentado que en la gram negativa el peptidoglicano es muy delgadito, entonces fácilmente se destruye y fácilmente se matan estas bacterias. Entonces veremos que en el caso de estas polimixinas, su espectro de acción es principalmente sobre bacterias
gram negativas. Como les indiqué, estos antibióticos comúnmente se aplican por vía local. Pomadas, puede ser en gotas y no más. A nivel sistémico, ocasionan daño renal, daño al sistema nervioso central y si están combinados o si se aplicaban posterior a una cirugía, bloqueo neuromuscular. Por estos efectos secundarios, fue el motivo por el cual estos antibióticos se restringieron a uso local, a una infección de oído, a una infección de ojos, a una infección de piel. Estas polimixinas, por ejemplo, en las pomadas pueden estar mezcladas con aminoglucósidos, se pueden llegar a mezclar con bacitracina, por ejemplo, para ampliar el espectro de acción. Hay algunas pomadas que tienen bacitracina, que ya vimos que principalmente es contra gram positivas, y polimixina, ¿sí? Entonces estamos ampliando el espectro de acción sobre microorganismos. Les repito, el problema con estos fármacos es precisamente la toxicidad que tienen, motivo por el cual solamente se administran vía local y las concentraciones no son tan elevadas. Cuando administramos un antibiótico vía inyectable o, por ejemplo, vía oral, va la concentración más alta, que ahorita más adelante mencionaremos, que va reduciéndose, va reduciéndose, va reduciéndose. Y ya cuando llega a donde está el microorganismo, llega a la concentración ideal para eliminarlo. ¿Ok? ¿Dudas en cuanto a estos antibióticos? No, doctora. Son los únicos que revisamos para esta estructura. No hay más. Les decía por qué. Porque no hay diferencia entre membrana citoplasmática, no, diferencia importante a nivel estructural entre membrana citoplasmática de la célula animal a la bacteria. Finalmente, vamos a revisar el grupo. Yo creo que es el grupo de los que más se ha abusado, de los que actúan a nivel síntesis de los ácidos nucleicos, ¿no? Y ahí como está en el meme, ¿no? Mientras que los médicos humanos los criticamos, nos burlamos de que paracetamol para todo, o hay algunos que, por ejemplo, son amoxicilina con ácido clavulánico para todo. En el caso de los veterinarios, desafortunadamente, muchos de ellos utilizan a la enrofloxacina como único antibiótico. Y ahí está la marca. Lo usan para todo. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene algunas ventajas en cuanto a intervalos de aplicación. Yo no lo necesito aplicar cada 8 horas, incluso lo puedo aplicar cada 24 horas. Pero el problema es que, desafortunadamente, por la poca conciencia que tienen algunos de ellos, pues ya mucho se ha generado resistencia a este antibiótico. Entonces, pues bueno, esto es para dejarles claro de que ya en la práctica veterinaria no debemos de ser tan pegados a un antibiótico, ¿sí? Yo sé que en la práctica a lo mejor, si hablo por ejemplo de anestésicos, pues bueno, hay quien preferirá un anestésico químico a un anestésico inhalado, ¿sí? Ahí ya verán ventajas y desventajas. Ya a nivel de la práctica, ahí no hay tanto problema. Pero con el antibiótico sí, porque si yo usé un antibiótico, lo elegí mal y es el único que sé cómo actúa, pues voy a estar en problemas porque no voy a tener otra opción de tratamiento. Entonces, aquí sí es muy importante en lo que es la práctica veterinaria en la clínica, poder identificar enfermedades, poderlas diferenciar y elegir el tratamiento adecuado. Si yo, por ejemplo, estoy viendo que a lo mejor esa respiratoria está causada por una bacteria gram positiva, pues no me aviento a usar la enrofloxacina, puedo utilizar un beta-lactámico. Si el animal no me presentó alergia,
es un fármaco seguro. Pero repito, desafortunadamente, pues una gran cantidad de médicos recurren a este en particular. Pero bueno, vuelvo a repetir mi pregunta de membrana citoplasmática. ¿Qué diferencia hay entre el DNA bacteriano y el DNA de una célula animal? ¿Alguna diferencia importante? ¿Sería que uno es extendido y otro circular? Pues no necesariamente circular. Circular nada más lo encontramos cuando se va a replicar. A lo mejor la única diferencia que podría decir es que el número de cromosomas. Bien fuera. Es una doble cadena que tiene bases nitrogenadas, que tiene puentes de hidrógeno y que tiene azúcares. Una desoxirribosa o una ribosa si es RNA. ¿Sí? Estructuralmente no son distintos. Entonces, estos antibióticos también tienen efectos secundarios importantes que no debemos de ignorar. Porque, repito, muchas veces lo que estamos viendo en el animal puede ser causa del tratamiento que elegimos. En los que actúan a nivel de síntesis de ácidos nucleicos tenemos a las quinolonas. Estas quinolonas son sustancias químicas, tal cual. Lo que hizo Paul Ehrlich hace ya 2 siglos, no miento, un siglo, perdón, 2 siglos, no, hace un siglo, de utilizar una sustancia química para tratar una infección por bacterias, esas son las quinolonas, es una sustancia química, ¿sí? Esta no se obtuvo de ningún microorganismo, se comenzó a experimentar. Las quinolonas, se habla que, o se mencionan algunos, que la primer quinolona que se empezó a utilizar fue el ácido nalidíxico. A este ácido nalidíxico se le hicieron modificaciones químicas y entre esas modificaciones químicas se le agregó un grupo flúor y de ahí se obtuvieron las fluoroquinolonas. Les decía que aquí la más famosa pues es la famosa enroxofloxacina, marbofloxacina, orbifloxacina, etcétera. ¿Sí? Hay una gran cantidad de fluoroquinolonas. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción de estas quinolonas o fluoroquinolonas? Inhibir la replicación del DNA uniéndose a una enzima, la DNA girasa. Recordemos que cuando se da la separación de la doble hélice, se da el corte y se comienzan a sintetizar las cadenas complementarias. Pero una vez que ya terminó esa duplicación de la información genética, lo que sigue es volver a unir y volver a superenrollar. Bueno, la enzima que se encarga de llevar a cabo este superenrollamiento es precisamente la DNA girasa. Entonces, si el antibiótico está actuando a ese nivel, ¿qué es lo que va a suceder? Si no permite que se vuelva a superenrollar. Déjenla adelanto tantito. Ahorita me regreso. ¿Qué es lo que va a suceder, jóvenes? Y ahí está en la imagen. ¿No Aquí se va a está poder replicar? Exactamente. Si estamos hablando de una bacteria que se está replicando en promedio cada 20 minutos, en el momento que yo le pongo esta quinolona, a lo mejor ya llevaba parte de esa replicación, pero esta quinolona actúa sobre la enzima. Entonces ya no va a permitir que esto se pueda replicar, por lo tanto, esta cadena se puede romper y de ahí que se muera la bacteria. Aquí está el ejemplo. Este es el ácido nalidíxico y les decía, se le agrega un grupo flúor
y se obtienen las fluoroquinolonas. Entonces, en el caso de estas quinolonas, van a tener un espectro de acción muy amplio. Gram negativas, gram positivas, principalmente aeróbicas, ¿sí? Una que otra anaerobia, pero principalmente son aeróbicas. Tiene acción sobre clamidias, dejen que pase el tren. Y también tiene acción sobre micoplasmas, ¿sí? Sobre bacterias intracelulares. Por esta actividad, pues es que son de las más utilizadas y también en facilidad en cuanto a manejo. Pero aquí nosotros debemos de tomar en cuenta los efectos secundarios que se pueden llegar a tener, ¿ok? Ahora, de lo que son estas fluoroquinolonas, principalmente de la enrofloxacina, se obtiene un derivado, que es la ciprofloxacina. ¿Ok? Pero aquí hay algo interesante. En el mercado, digo, no un mercado así donde compramos alimentos, no. A nivel comercial, hablemos así. Yo puedo encontrar tanto la enrofloxacina como la ciprofloxacina como antibiótico. Pero la enrofloxacina es metabolizada en hígado. Y dentro de sus metabolitos está la ciprofloxacina. Y esta ciprofloxacina todavía tiene acción sobre microorganismos. De ahí que este antibiótico tenga un tiempo de acción más amplio, porque metabolizada la enrofloxacina, este metabolito que es la ciprofloxacina todavía tiene acción sobre bacterias. Por eso es que este antibiótico en algunos casos hay quienes lo aplican cada 24 horas o cada 36 horas. Por esta situación, y esto ocurre de forma natural en el organismo. Ahora, esta ciprofloxacina igual tiene efecto sobre el mismo espectro de acción que acabo de mencionar para las quinolonas, pero puede ser uno de los antibióticos que se emplee en casos de infecciones donde está Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa, cuando revisamos a la bacteria ya les mencionaré que es una bacteria que nos causa muchos problemas. Ya vimos que a nivel metabólico rápidamente puede sintetizar piruvato. Pero también es de las bacterias que rápidamente genera resistencia a los antibióticos. Bacteria que cuando nos topamos con ella debemos de estar haciendo pruebas de sensibilidad a antibióticos para determinar si es eficaz o no. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el espectro de acción. Ahora, ¿cuáles son los detallitos con las quinolonas? Me voy a los efectos y ahorita me regreso a esta parte de sinergismo y todo esto. ¿Ok? Bactericidas, obviamente. Recordemos que si se afecta la replicación, la bacteria se va a morir. Este es un efecto que desafortunadamente no se ve de forma inmediata. Hemos visto hasta el momento que cuando administramos antibióticos, los efectos los puedo ver después de una dosis, después de 2 dosis o cuando termina el tratamiento. De los efectos o el efecto más común que me llego a topar son los problemas diarreicos, ¿no? Con ciertos antibióticos. Pero aquí el problema con las quinolonas es que esta sustancia química se comienza a depositar en las articulaciones y a largo plazo estos animales pueden desarrollar problemas en la articulación. Estoy hablando de un mes, no estoy hablando de 2 meses. Pueden pasar años para que estos animales comiencen a desarrollar estas llamadas artropatías, que son problemas a nivel de articulaciones. A lo mejor ya no puede doblar la pata, ya le cuesta trabajo el desplazarse, o dependiendo de la articulación donde se haya depositado, pues puede que el animal incluso quede casi paralítico.
Este efecto, les decía, no es un efecto que se vea a corto plazo, es un efecto que se ve a muy largo plazo. De corto plazo, podemos hablar de la nefrotoxicidad. Es altamente nefrotóxico. Entonces, si el animal tiene un problema renal, pues con el uso de estas quinolonas lo voy a agravar. Y en el caso de animales, principalmente en perros, que es donde detectamos que hay epilepsia, no se recomienda utilizarlo porque en varios estudios se ha detectado que aumenta las crisis convulsivas, aumenta el hecho de que se presenten esos ataques epilépticos en los perros. Entonces ya en este tipo de animales no se recomienda su uso. Les decía, es de los más utilizados. Es el antibiótico, yo creo que más utilizado por la mayor parte de los veterinarios. Pero aquí el efecto nocivo, puede que no lo vea en 1 o 2 años, puede que lo vea a un tiempo mucho más largo y sea un problema que a lo mejor le va a quedar al animal de por vida. Una artropatía. Ahora, en cuanto a lo que es un sinergismo, se puede utilizar con beta-lactámicos, con aminoglucósidos. Recordemos, este antibiótico actúa sobre DNA, este sobre pared celular y este sobre ribosomas. Entonces vamos a obtener ese efecto sinérgico. Voy a matar una gran cantidad de bacterias por diferentes mecanismos de acción. Nosotros a nivel medicina veterinaria no utilizamos estas quinolonas de presentación oral. Esto es más en el humano. Si se llegara, porque también sucede el caso, ¿no? De que, bueno, le dicen, si no lo puede conseguir, pues compre el de humano y le da media pastilla, X o Y. Si es por vía oral, no se recomienda administrarlo con soluciones que tengan iones de magnesio o aluminio. Soluciones como cuáles, bueno, los antiácidos, no voy a hablar de marcas, hay muchos antiácidos que traen, por ejemplo, hidróxido de aluminio. Entonces, si por ejemplo a nuestro perro le estamos dando ese antiácido y se nos ocurre dárselo junto con esta quinolona, pues vamos a impedir que este antibiótico se absorba. Pero repito, a nivel de medicina veterinaria las quinolonas son inyectables, no existe la presentación oral. ¿Dudas en cuanto a estas quinolonas? No, doctora. ¿No? Adelante. Bueno, no vi quién iba a hablar, pero bueno, si ya puedes, adelante, si no, si más adelante, externa tu duda, ¿ok? Siguiente grupo de los antibióticos que actúan sobre ácidos nucleicos son los nitrofuranos. Al igual que las quinolonas, van a ser sustancias sintéticas, no las producen los microorganismos. En los nitrofuranos, lo que se utiliza o los que utilizamos como tratamiento son derivados de esta sustancia química precisamente. Y en estos derivados tenemos a la nitrofurazona, nitrofurantoína, furazolidona. Su espectro de acción es muy amplio, gram positivas, gram negativas, micoplasmas e incluso protozoarios. Sí, ya vimos 2 antibióticos que se pueden utilizar contra protozoarios, ¿ok? Pero aquí vamos a ver ciertos inconvenientes en cuanto a efectos secundarios. En el caso de estos nitrofuranos, su mecanismo de acción es a nivel, podemos hablar de ribosoma y a nivel de ácido nucleico. Si hablo únicamente a nivel de ácido nucleico, va a romper con esa estructura, va a romper con esa doble cadena. Si hablo a nivel de ribosoma, va a impedir
que se lea o que se traduzca la información del RNA mensajero. Pero aparte, va a actuar a nivel metabólico. ¿Por qué? Porque va a impedir que se forme acetilcoenzima A partir del piruvato. Entonces, esta sustancia química va a actuar a 3 niveles. Si yo hablo nada más de ácidos nucleicos, rompe el DNA, rompe esa doble cadena. Si hablo a nivel ribosómico, va a impedir que se lea de forma adecuada o que se traduzca la información que lleva el RNA mensajero. Y si hablo a nivel metabólico, impide que se sintetice acetilcoenzima A partir del piruvato. El espectro de acción es muy amplio por esta situación, porque sus efectos son a diferentes niveles a pesar de que es la misma sustancia. El problema con estos nitrofuranos es su toxicidad. ¿Ok? Entonces, esta es la estructura química. Vamos a ver que para medicina humana, medicina veterinaria, solamente son unos cuantos nitrofuranos los que tenemos disponibles en el mercado. Estos productos, antes de hablar de esta situación, de sus usos, voy a hablar de los efectos secundarios. ¿Ok? Por esta variedad, vamos a llamarlo así, variedad, en cuanto al mecanismo de acción sobre la célula, porque como les dije en un inicio, aquí no va a diferenciar si es el acetilcoenzima A del piruvato que degradó la bacteria o si fue una célula animal, no la va a diferenciar. No va a diferenciar si es el RNA mensajero de una célula animal o de una bacteria. No va a diferenciar si es el DNA de una bacteria o una célula animal. Entonces, el primer inconveniente o el principal inconveniente del uso de los nitrofuranos es que son mutagénicos y procarcinogénicos. Mutagénico, ¿a qué me refiero? Bueno, si por ejemplo, tipo de antibióticos se le administran a una hembra preñada, pues voy a tener que el producto puede nacer con algún defecto. Y no son defectos congénitos, sino que sencillamente esta sustancia química alteró el DNA de ese producto. El efecto procarcinogénico lo puede encontrar en cualquier animal, ¿sí? No tanto en las hembras preñadas, lo puede encontrar en cualquier animal, cualquier humano. Sí, se puede desarrollar algún tipo de cáncer dependiendo del sitio donde se deposita esta sustancia química. También estos nitrofuranos, son altamente neurotóxicos. Se presenta una toxicidad a nivel sistema nervioso central que puede ser, por ejemplo, que los animales comiencen a presentar convulsiones. Otros efectos que se han detectado es a nivel hematopoyético. Exista una anemia, puede ser por déficit, por ejemplo, como vimos hace rato, de producción de eritrocitos, una leucocitopenia, ¿sí? Esto lo que indica es que se produce una menor cantidad de glóbulos blancos. Recordemos que les había dicho que los tratamientos nosotros los administramos, pero sabemos que no van a eliminar al 100% de las bacterias. Va a eliminar un gran porcentaje de ellas para que el porcentaje restante sea eliminado por el propio sistema inmune y, si es posible, se genere una memoria inmunológica. Pero si la sustancia química que estoy poniendo disminuye el número de glóbulos blancos que se liberan, pues ese efecto ya no lo voy a tener. También llega a ocasionar a nivel hematopoyético hemorragias prolongadas, ¿sí? Hemorragias por cualquier orificio natural o pueden ser hemorragias producidas por una herida en la cual tarda mucho en coagular, precisamente porque se altera lo que es el sistema hematopoyético. Y como les decía, a nivel de efectos neurotóxicos,
A lo mejor yo lo que llego a ver son convulsiones. Entonces, estas sustancias, repito, tienen una gama amplia, no gran, una gama amplia de efectos sobre la célula. Si yo hablo de bacterias, pues va a ser muy eficaz. El problema es la toxicidad. Entonces, a estas sustancias químicas se le han hecho modificaciones para que se puedan utilizar en infecciones localizadas. Nitrofurazona y furazolidona son antibióticos que no se absorben por vía oral. Por lo tanto, se pueden utilizar en infecciones intestinales. Lo administro por vía oral y así como entra la sustancia, así sale. ¿Sí? En ningún momento se absorbe, en ningún momento llega a torrente sanguíneo. En el caso de la nitrofurantoína, este antibiótico es el único que podemos aplicar. Existe una presentación vía oral, ahorita no recuerdo si está la inyectable, pero su uso selectivo es para infecciones urinarias. Entonces, a pesar de ser un antibiótico con un amplio espectro de acción, es un antibiótico que, como ya vimos con las polimixinas, está restringido a ciertos usos. Y esto asociado por la toxicidad, ¿sí? De los antibióticos que hemos mencionado, este es procarcinogénico. De ahí que su uso sea muy limitado. Ahora, esta nitrofurantoína va a tener antagonismo con el ácido nalidíxico. Este ácido nalidíxico que hace rato les mencionaba, bueno, en el caso del ácido nalidíxico solo, que es la primer quinolona, este también se utiliza para infecciones urinarias. ¿Ok? Entonces aquí sí es muy importante en la historia clínica, si me topo con una infección urinaria, saber qué antibiótico le habían aplicado para ver si yo puedo utilizar, por ejemplo, la nitrofurantoína. Si me dijeron que le habían puesto ácido nalidíxico, no utilizo esta nitrofurantoína porque son antagónicos. Entonces puedo utilizar cualquier otro antibiótico menos la nitrofurantoína. ¿Ok? Entonces, repito, estas sustancias químicas, ¿sí? Si se fijan, son más químicas que no se obtienen de forma natural de microorganismos, son mucho más tóxicas. Y esta en particular, les indico, puede llegar a originar cáncer, ¿sí? Cuando se administra por tiempos muy prolongados. Por eso es que su uso está muy restringido. Hay una gran cantidad de nitrofuranos, me regreso al anterior, como está aquí el nitrofuradeno, el nifurtoinol, pero no son utilizados a nivel de tratamiento por ese efecto tóxico. De ahí que estén restringidos a ciertos tipos de infección. Finalmente, de los que actúan sobre ácidos nucleicos, estamos hablando de las rifamicinas. Ahora, ¿por qué mencionamos a las rifamicinas? Estas son mencionadas al igual que la isoniazida y el etambutol, pues porque nosotros como veterinarios corremos el riesgo de adquirir una tuberculosis. Ya vimos que hay algunos antibióticos que se pueden utilizar para tuberculosis. Ya vimos a la streptomicina. Esa puede ser una opción en combinación con estas famosas rifamicinas, ¿sí? Estas rifamicinas son obtenidas de Amikolaptosis mediterranei y es un antibiótico macrocíclico. ¿Sí? Si vemos aquí su estructura química es bastante grande. De estas rifamicinas, la más utilizada es precisamente la rifampicina. Y esta actúa a nivel de la RNA polimerasa. El antibiótico se va a unir a esta llamada subunidad B de esta enzima.
esta enzima se va a encargar de la transcripción y la síntesis del DNA. Entonces aquí se detiene la síntesis de este DNA, inactivando una enzima, que es la RNA polimerasa. Este antibiótico principalmente se utiliza, como está aquí, para tuberculosis humana. Y todo este nada más se lo estoy poniendo como breviario cultural, y básicamente porque nosotros somos susceptibles como médicos veterinarios a contagiarnos de tuberculosis bovina. Este se puede llegar a utilizar como una alternativa de tratamiento en los casos de tuberculosis, ¿sí? El espectro de acción también actúa sobre bacterias gram positivas anaeróbicas. Las que son resistentes generalmente son gram negativas. De ahí que se combine con otros antibióticos. Por eso les decía la streptomicina, y la streptomicina es su acción sobre gram negativas. Entonces ese antibiótico, insisto, solamente lo veremos ahí en medicina humana y se utiliza para, como una opción en los tratamientos de tuberculosis. Ahora, ese antibiótico en particular, y es el motivo por el cual se utiliza en los casos de tuberculosis, penetra las células fagocíticas. Vamos a ver que Mycobacterium sobrevive dentro de estas células fagocíticas. Entonces, este antibiótico sí llega al sitio donde está la bacteria. Pero aquí tengo un problema. ¿Qué es esto de apteno? Bueno, un apteno es la combinación proteína plasmática penicilina. Un apteno va a ser la combinación de una célula del organismo con alguna sustancia química que origina una reacción alérgica. Las rifamicinas también generan alergia, ¿sí? A diferencia de las penicilinas, este tipo de alergia no mata al individuo, ¿sí? Puede originar lo que comentábamos de urticaria y no más allá. Entonces, ya vimos que sulfas, ya vimos que algunos aminoglucósidos, cefalosporinas, penicilinas, rifamicinas, son antibióticos que pueden generar alergia. Algo que tiene también la administración de este antibiótico es que se produce un pigmento de color naranja cuando esta sustancia es metabolizada a nivel hepático. Entonces veremos que tanto la orina como las heces o la saliva presentan esta pigmentación. Y no quiere decir que esté ocasionando un secundario, ¿no? Lo que sencillamente en la degradación a nivel hepático de esta sustancia química se produce ese pigmento, ¿sí? Y ese pigmento se puede eliminar por cualquiera de estas vías. También para lo que es acción sobre bacterias gram positivas, por ejemplo, se puede combinar con trimetoprim. Pero su uso, insisto, va a ser principalmente en combinación con streptomicina para un tratamiento en los casos de tuberculosis. ¿Dudas, jóvenes? No, profesora. Ninguna. Todo clarito como el agua. Bueno, ya para finalizar este tema, vamos a revisar parte de lo que ya vieron en laboratorio, porque ustedes nada más vieron una parte. Las pruebas de sensibilidad, ¿ok? Cuando se desarrolla un nuevo antibiótico o cuando se descubre un nuevo antibiótico, se tiene que probar en las diferentes bacterias para determinar cuál es su espectro de acción. Porque como vimos, a pesar de que puedan actuar a nivel ribosomal, a nivel membrana, a nivel ácido nucleico, a nivel pared celular, hay antibióticos que van a ser mucho más eficaces contra bacterias gram positivas, contra gram negativas. Ya vimos que hay algunos que son mucho más eficaces contra anaerobios, etcétera, ¿sí? Entonces, a nivel ya de investigación, existe una gran variedad de pruebas de sensibilidad para antimicrobianos.
Una prueba, ay, ya me pasé. Una prueba que se utiliza a nivel de investigación es esta prueba de método de dilución en caldo. Y esto es para determinar esto que se conoce como CIM. Estas siglas de CIM se refieren a concentración mínima inhibitoria. No somos químicos, no es nuestra área de trabajo, pero les decía que, por ejemplo, una tableta, si hablo de medicina humana, medicina veterinaria les dice, esta tableta es para un animal de tantos kilos, ¿ok? Bueno, en el caso de medicina humana, aquí les dicen, bueno, por ejemplo, son niños, mandan a veces media tableta o a veces unos cuantos mililitros, etcétera. Y en esa tableta, en esos mililitros que se ingieren o que se inyectan, va una concentración del antibiótico. Esa concentración está diseñada para que cuando llegue al sitio donde está la bacteria, esté precisamente esta concentración mínima inhibitoria. Entonces, lo primero que se tiene que conocer es la concentración mínima del antibiótico al cual la bacteria se detiene su crecimiento. Aquí no la estoy eliminando, aquí yo no sé si ya se murió en su totalidad. Yo quiero saber a qué concentración impido su crecimiento. Entonces es esta técnica de dilución en caldo. Es laboriosa, pero es sencilla de entender. Se utiliza caldo nutritivo o algún caldo enriquecido si voy a probar alguna bacteria exigente. Se utiliza, vamos a poner que estos tubitos a todos les pongo 0.5 de caldo nutritivo. Después preparo una dilución de mi antibiótico. Este antibiótico, en el ejemplo que tenemos aquí, casi no se ve, aquí dice 50 microgramos. Entonces a este primer tubo le voy a agregar, por ejemplo, 0.5 de esa dilución en la cual yo sé que llevo 50 microgramos del antibiótico que quiero probar. Mezclo, tomo 0.5 y paso al siguiente tubo. Al tomar la mitad de esta mezcla, esto me estoy llevando la mitad del antibiótico. Entonces, en este siguiente tubo voy a tener la mitad, que serían 25 microgramos. ¿Sí? Y así lo voy haciendo. Este 0.5 que agregué lo mezclo con el cultivo, que no tiene nada, para ir diluyendo. ¿Sí? Si se fijan, aquí tendré yo 25, aquí es 12.5, 6.3, 3.1, 1.6, 0.8, 0.4, 0.2. Lo que necesito aquí conocer es la concentración de mi primer tubo. Estas son diluciones dobles. El último 0.5 lo voy a eliminar. Entonces yo ya en mis tubos tengo un antibiótico a una concentración conocida. Lo voy a probar con una bacteria. De las bacterias que comúnmente se emplean en laboratorio para hacer diversas pruebas están Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus, etc. ¿Sí? Entonces, voy a hacer una dilución de ese cultivo bacteriano que lo debo de tener medio líquido y voy a obtener un estándar, ¿sí? Así como les mencionaron en prueba de API y antibiograma. Tengo que diluir mi cultivo para tener un número conocido de bacterias. Ya que hice esa dilución, a cada uno de los tubos le voy a poner la misma cantidad de bacterias. Entonces yo aquí tengo 0.5 de la mezcla del medio de cultivo y el antibiótico. ¿Okay? Voy a agregar, por ejemplo,
1.5 mililitros a cada tubo de mi cultivo bacteriano. Y esto lo llevo a incubación, ¿sí? Yo quiero ver a qué concentración se detiene el crecimiento de las bacterias. Esto yo lo hago de forma visual. Entonces meto a incubar 24 horas, en las 24 horas que espero ver. Pues que en los tubos donde hay mayor concentración del antibiótico no haya crecimiento. Se vea como aquí dice. Claro. Si se fijan hasta aquí, se ve claro. Y a partir de este tubo se ve turbidez. Quiere decir que a esa concentración la bacteria ya comienza a proliferar. Mi concentración mínima inhibitoria de este antibiótico en particular serían 1.6 microgramos por mililitro. Entonces yo tendría que diseñar mi antibiótico para que al sitio donde va a llegar ese antibiótico lleguen los 1.6 microgramos para inhibir el desarrollo de esa bacteria. En una tableta, en un líquido, yo no tengo microgramos. Yo tengo la medida en miligramos, en gramos, en unidades, etcétera. ¿Sí? Es una medida grande. Y ese tiene la finalidad de que cuando llegue al sitio donde está la bacteria, al menos se cuente con esta concentración mínima inhibitoria. Entonces, esta prueba me sirve para poder determinar de un antibiótico cuál es la concentración mínima inhibitoria que se requiere para impedir el crecimiento de esa bacteria. ¿Ok? ¿Sí queda clara esta técnica? Es laboriosa, eso sí. Sí, profesora. Sí, doctora, todo claro. Bueno, ustedes lo vieron en la clase anterior del laboratorio. El método de difusión. En una placa de agar con una concentración conocida de bacterias, por eso se estandariza, distribuimos a la bacteria en toda la superficie y posteriormente buscamos los halos de inhibición. Como bien les dijeron, yo no me puedo fiar en que, este será lo más grande, este es el más eficaz, no. Tengo que hacer esta medición, que puede ser, aquí tienen una regla, puede ser con un vernier. Yo hago esa medición y comparo en tablas y dependiendo de la bacteria que yo coloqué, pues voy a determinar si la bacteria es resistente o susceptible a ese antibiótico. En esta prueba, en este método de difusión, yo me puedo topar con el fenómeno de sinergismo y también me puedo topar con cepas mutantes de esa bacteria. En esta imagen, si se fijan, aquí hay un halo externo y luego por debajo de ese halo tenemos ahí unas cuantas colonias. Esto me está indicando de que de este cultivo, déjenme cambiar el color, este cultivo en particular, la bacteria ya está generando o ya tiene cepas resistentes. Todos estos puntitos que están aquí ya son cepas resistentes. Este que está aquí ya es una cepa resistente. Estos que están acá. Cuando yo ya me topo con eso, en los resultados reporto a este y este antibiótico como resistentes. No hago la medición. Porque yo no sé en el proceso infeccioso si está proliferando la bacteria que se inhibió, la que no creció aquí, o está proliferando esta bacteria que ya me está demostrando resistencia. Entonces, en esos casos se reporta como resistente. Pero en esta prueba de difusión en agar también puedo ver el sinergismo, porque hay veces que aunque tenga la separación adecuada de los discos, los halos se unen a tal grado, que se pierde el límite de uno y otro. Déjenlo ilustro mejor así. ¿Ok?
más bonito, claro está, ¿verdad? Cuando yo veo que en una prueba de antibiograma no puedo distinguir en dónde termina un antibiótico e inicia la acción del otro, lo más probable es que me esté topando con un fenómeno de sinergismo, que esos dos antibióticos sean sinérgicos. Ahí estoy viendo la potencialización de el efecto de las dos sustancias sobre la misma bacteria. ¿Ok? Entonces, en una prueba de antibiograma yo puedo ver o identificar bacterias resistentes a los antibióticos y también ese fenómeno de sinergismo con los antibióticos. ¿Ok? Existe otra prueba que es el método de e-test o el elipsómetro. El principio es muy semejante a la técnica de Kirby-Bauer. Toda la placa se impregna con el crecimiento de la bacteria. Y aquí la diferencia es que no son discos circulares con un antibiótico a una concentración conocida. Si ustedes revisan ahí su tabla en el manual, les dice, tal antibiótico 10 microgramos o miligramos, ¿sí? O 5 unidades o 10 unidades, etcétera. En el caso de esta prueba de e-test, o también conocida como elipsometría, aquí abajo, yo puedo determinar la concentración mínima inhibitoria de ese antibiótico contra una bacteria en particular. ¿Por qué? Porque en toda la placa inoculamos a una bacteria ya identificada, ¿sí? Puede ser un estafilococo, un estreptococo, una pseudomonas, etcétera. Yo ya sé qué bacteria es. Ahora yo lo que quiero saber, ya en particular de esa bacteria, es para un antibiótico, ¿cuál es su concentración mínima inhibitoria? Entonces, estas tiras tienen las concentraciones del antibiótico, ¿sí? De la más alta a la más baja. El principio, les decía, es igual al de Kirby, a la técnica de Kirby-Bauer. Esta tira de papel filtro absorbe agua del medio, pero a diferencia del disco, que es redondo, va a ir difundiendo de forma elipsoidal. ¿Por qué? Porque hay mayor concentración del antibiótico en la parte superior. Entonces, si se fijan aquí, los halos de inhibición son unas elipses. Bueno, se va a determinar la concentración mínima inhibitoria a partir de la línea en la cual comienza a crecer la bacteria en el agar. En esta imagen, por ejemplo, es 1.5, ¿sí? Del antibiótico que ahí se probó. Entonces, este método de e-test me va a servir para identificar la concentración mínima inhibitoria de un antibiótico contra una bacteria en particular. El método de dilución en caldo, sí, yo lo puedo hacer para muchísimas bacterias. O puedo estar reproduciendo y de ahí sacar, por ejemplo, un promedio. Pero si yo quiero saber de un microorganismo en particular, puedo utilizar este método. Y tengo que adquirir las tiras de los diversos antibióticos. Si se fijan, al igual que en antibiograma, pues voy a obtener bacterias resistentes, ¿sí? Que el crecimiento se ve a lo que es la tira del antibiótico impregnado a 10 concentraciones. Métodos automatizados. Ya desde finales del siglo XX, ya en lo que es siglo XXI, existen muchos laboratorios grandes, ¿sí? Laboratorios que manejan una gran cantidad de muestras, a los que no les es costeable estar adquiriendo, preparando medios de cultivo, inoculando pruebas de identificación. Para ellos es más costeable comprar un equipo que les va a ayudar a la identificación, ¿sí? Entonces, aquí lo único que se tiene que hacer antes de emplear el equipo es obtener un cultivo puro. Una vez que obtengo ese cultivo puro,
sí, que yo ya vi en morfología colonial a nivel de tinción, que es solo un tipo de bacteria, yo lo que hago es correr, puede ser una placa, y en este ejemplo es un sistema automatizado que es como el tamaño de estas, como tabletitas, es el tamaño de una tarjeta de crédito. Si se fijan, tiene varios pozos, ¿sí? O varios huequitos aquí. Bueno, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Repito, a partir de un cultivo puro, se estandariza con el tubo .5 del nefelómetro de McFarland. Ese que les mencionaron para API, para antibiograma, se utiliza muchísimo en laboratorio. Entonces yo a mi bacteria la transfiero a un medio líquido. En ese medio líquido diluyo a esa concentración. Y ya que lo tengo, estas tabletitas, les decía, van a tener una especie como de capilar que se va a introducir aquí a donde está el cultivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Por capilaridad se van a ir llenando todos estos pocitos. Una vez que esto yo lo completo, voy a meterlo al aparato. Si se fijan, aquí de este lado están estos tubitos. Una vez que ingresan al aparato, el aparato lo que hace es cortar y sellar todos estos tubos. Todos estos como capilares. Los va a sellar. Este aparato, por ejemplo, me va a incubar la prueba, pero aparte está conectado a un programa en una computadora. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito hacer para hacer mi identificación y mis pruebas de antibiograma? Porque me hace las dos cosas. Es únicamente obtener un cultivo puro. Ese cultivo puro lo voy a diluir, lo voy a colocar aquí y meto las plaquitas. Si se fijan aquí, aproximadamente son como unas 15 pruebas. O sea, yo puedo procesar 15 muestras. Hay aparatos que son más grandes, que tienen para trabajar una mayor cantidad de muestras. En este ejemplo son aproximadamente como 15 diferentes muestras. Yo lo meto, solito lo va a incubar. Se maneja igual a 37 grados, 24 horas, pero la diferencia es que a las 24 horas este aparato me va a arrojar el resultado y me va a decir qué bacteria fue y los resultados del antibiograma, porque dentro de las pruebas que están aquí, no únicamente son pruebas bioquímicas, también existe una zona de evaluación de antibióticos. Entonces, al final me va a decir, fue Escherichia coli y resultó susceptible, resistente o intermedio a XXX antibióticos. ¿Qué ventaja tengo? Que me ahorro en tiempo y me ahorro en materiales y reactivos. El problema con esto es que el costo de los equipos es elevado, el costo de estas tabletitas es elevado, ¿sí? Y a este equipo se le tiene que estar dando mantenimiento de forma rutinaria. El software también se tiene que adquirir y se tiene que ir actualizando como cualquier programa de computadora para que si alguna bacteria fue renombrada o si hay alguna nueva cepa, porque hay algunos que identifican hasta la cepa, pues aquí me arroja esa información. Repito, en lo que son laboratorios donde se maneja una gran cantidad de muestras, se cuentan con una gran gama de métodos automatizados. Este que les muestro se conoce así como Vitek, pero hay más, ¿sí? No es el único en el mercado, hay muchísimos más, de los cuales nos van a facilitar la identificación y pruebas de sensibilidad a antibióticos a nivel de laboratorio. ¿Dudas, jóvenes? No, profesor. Ninguna, toda clarita como el agua. Bueno, entonces el próximo lunes, para quienes quieran, voy a poner una actividad relacionada con el tema de antibióticos.
Y el lunes iniciamos con la parte de genética. La genética bacteriana la vamos a ver muy general, ¿sí? Si nosotros quisiéramos un curso de genética bacteriana, pues literalmente tendríamos, esa es la parte más interesante a nivel bacteriología. Ya la manipulación genética, los usos que se pueden, usos y más que nada los usos, las aplicaciones de toda esta información. Nosotros nos vamos a enfocar más hacia lo que son los problemas de resistencia con los antibióticos, entender esa parte y entender que también en la actualidad ya muchos de los métodos para identificar bacterias involucran biología molecular. Ya no tanto es cuestiones bioquímicas de las bacterias o su crecimiento en medios de cultivo, sino que también involucran biología molecular, porque veremos que hay bacterias que son difíciles de aislar en métodos rutinarios de un laboratorio bacteriológico. Si no tienen dudas, jóvenes, pues sería todo por el día de hoy.